saludarlos aquí en una transmisión más de domingo. Gracias por estar aquí con nosotros. Ha llegado el momento de que si es la primera vez que nos visitas, nos comentes justo aquí abajito tu nombre y de dónde eres. También queremos invitarte a que compartas esta transmisión y nos sigas en nuestras redes sociales que son Facebook, Instagram y también contamos con WhatsApp para que tú mandes tus peticiones de oración. Y bueno, ha llegado el momento de que te prepares para escuchar la palabra de Dios. Yo te invito a que tomes una libreta, una pluma, tu Biblia, que le hables a toda tu familia, que los despiertes, que te pongas enfrente de tu televisor o tu pantalla y le subas a todo volumen porque comenzamos. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue al fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentra en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Ha llegado la hora de dar de corazón. Si tú quieres ofrendar o diezmar, te vamos a poner en pantalla los números de cuenta para que puedas hacer tus transferencias. Recuerda que Dios tiene muchísimas maneras de probar nuestra generosidad. Así que, ¿qué te parece si oramos para que estos diezmos y estas ofrendas se multipliquen? Pues Señor, te damos gracias, Padre, porque tú nos das la provisión. Tú nos das, Señor, lo necesario para que nosotros, Padre, podamos tener una vida plena en ti. Señor, sabemos de antemano que tú vas a multiplicar estos diezmos y estas ofrendas.
que nuestras alacenas, Señor, en nuestros hogares van a estar rebosantes y que no faltará nada. Te damos gracias, Señor, porque tú ves maneras de proveernos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ma, ¿qué pasa? Tu papá me dejó esto para ti. Gracias. De todos los consejos que tengo para darte, hay uno último que quiero que recuerdes. No ahorres más. No ahorres tus abrazos, tus cariños. No los guardes en tu cuenta para más adelante. Gástalo todo. Gástalo hoy, como si hubiese una oferta, con las personas que quieres, cuando más lo necesitan y cuando no. Gasta todos tus besos, te quiero, cada segundo que tienes, inviértelo en cosas más importantes y comparte tus ganancias. No ahorres palabras para decir lo que sientes. Arriesga y gasta miles de te amo. Gracias y disculpas, los verbos que más cuestan, los adjetivos más valiosos que tengas. Derróchalo todo hasta vaciar las cuentas, porque no vinimos al mundo para ahorrar. No vinimos a guardarnos todo este amor para nosotros mismos. Estamos aquí para gastarlo hasta que no nos quede nada, hasta volvernos millonarios. Felicidades, mamá. Ah, no, perdón. Eso fue en mayo, ¿verdad? Estamos en junio. Es felicidades, papá. Sabes que cuando viene el Día del Padre, a las mamás le regalan carros, chocolates, dulces, casas, viajes, y a los papás nos regalan magníficos instrumentos de trabajo. Un martillo, pinzas, nos regalan un taladro, esto me lo estoy regalando, un machete, porque somos los hombres del hogar. Hace 30 años yo me casé con mi esposa, tengo 30 años de felizmente casado, gracias a Dios. Y cuando recién nos casamos, tuvimos muchas pláticas acerca de los hijos y nos hacíamos una pregunta: oye, ¿y qué pasa si ya tenemos un hijo? Y yo llegaba a la misma conclusión: sabes que no estoy preparado, todavía no soy un verdadero padre, no sé qué hacer, no sé si funcionaría bien como papá. Y pasaron 2 años y fue cuando nació nuestro primogénito, Sergio Eduardo, y cuando por fin me lo dieron en los brazos, yo estaba impresionado. Yo decía: ¿este es mi hijo? Y no porque dudara de que fuera mi hijo, sino Mónica ya lo había tenido 9 meses en su vientre. Una mamá se acostumbra a sentir su maternidad por los 9 meses de gestación, pero cuando nos lo entregan al papá, nos entregan el bebé, no puedes creer que una criaturita tan hermosa, tan chiquita, tan perfecta, provenga también de nosotros. ¿Qué es lo que hace que seamos padres? Pero sobre todo, ¿qué es lo que hace que seamos verdaderamente padres? Bueno, yo quiero explicarte el día de hoy qué es lo que hace a un hombre ser un verdadero padre. Y yo quiero que me acompañes al libro de Lucas, y en el capítulo 8 vemos que Jesús ya su fama había crecido muchísimo. Había dado grandes sermones, había sanado a muchas personas, tenían que ser retirado por las multitudes que lo buscaban porque sanaba a mucha gente. Y
Este pasaje de Lucas 8 acababa de regresar de haber sanado al que nosotros le llamamos el endemoniado gadareno, que estaba con más de 4,000 demonios dentro de su vida, y Jesús lo había liberado. Entonces, cuando llega otra vez a la ciudad, la gente ya lo estaba esperando, ya la gente ya lo andaba buscando. Y dice Lucas 8:40, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud. Y cuando dice la Biblia la multitud, es la multitud, muchísima gente. Y lo recibió con gozo, porque todos le esperaban. Versículo 41 de Lucas 8. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. ¿Sabes que una característica para ser un verdadero padre es que buscas a Jesús? Fíjate cómo este hombre llamado Jairo, que era principal de una sinagoga, vino a buscar a Jesús. No mandó a alguien a que le comunicaran a Jesús de la necesidad que tenía, sino él mismo fue, él mismo quiso ir a buscarlo. Para empezar a ser un verdadero padre, tienes que buscar a Jesús en la palabra. Tienes que conocerlo, tienes que encontrarlo, tienes que saber quién es. Tiene que llegar el punto tanto de que te empiezas a reír con Jesús por sus respuestas. Tiene que llegar el punto de que lo ames tanto, que lo obedezcas, que le sirves, que lo ames, que te enfurezcas cuando las personas lo quisieron dañar. Que entiendas a qué vino. Jairo vino a buscar a Jesús, y ese es el primer punto para ser un verdadero padre. La segunda característica es que dice que lo adoró. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Un verdadero padre adora a Jesús, está enamorado de Jesús, porque sabe que es Dios encarnado. ¿Adoras a Jesús? ¿Le cantas a Jesús? Una vez una persona en un restaurante con un amigo, ambos cristianos, él era pastor, de repente se puso arriba de la mesa y dijo: quiero decirles algo, gritando, y todos los ojos se pusieron sobre este pastor. Les dijo: quiero decirles que amo a un hombre. El amigo pobre se quería meter abajo de la mesa. Toda la gente cuchicheando acerca de la declaración tan fuerte que estaba haciendo. Y dijo: amo a un hombre, y este hombre se llama Jesús. Y el amigo dijo: ¿realmente amas a Jesús? Porque este hombre vino a adorar a Jesús. Vino sabiendo quién era Jesús, a pesar de las circunstancias, a pesar de muchas situaciones en las que estaba viviendo. La tercera cosa que este hombre hizo es que persevera. Un verdadero padre persevera en las cosas de Dios, persevera para saciar la necesidad de sus hijos. Y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. En el libro de Lucas dice: le rogaba mucho. La diferencia entre un padre normal y un verdadero padre es que la perseverancia. ¿Qué pasa cuando la puerta se te cierra en la necesidad de tus hijos? ¿Hasta ahí llegó tu perseverancia? ¿Buscas otra alternativa o te das por vencido? ¿Tiras la toalla? Este hombre no tiró la toalla. Había una perseverancia que él estaba buscando porque tenía fe. ¿Y cómo le vino esa fe? Bueno, ya la fama de Jesús se había extendido por todas las regiones. Ya Jesús había sanado leprosos. Ya Jesús había sanado al hijo de una viuda en la ciudad de Naín. Ya Jesús había alimentado a mucha gente. Ya Jesús había hecho lo que ningún otro hombre podía hacer, como calmar la tempestad y echar fuera demonios. Y sus palabras
eran superiores a la de los escribas, los religiosos, los fariseos. En el momento en que tuvo fe para saber que Jesús podía sanar y salvar a su hija, él se acercó a él. Por eso lo buscó, por eso lo adoró, por eso perseveró, por eso tuvo fe. Pero sabes que cuando viene la fe que anda buscando la mano de Dios, la relación con Dios, que busca el milagro, van a venir obstáculos en la vida de la persona. ¿Qué obstáculos tuvo que brincar Jairo? Pues número uno, tuvo que brincar el principal de los obstáculos, que fue su posición. ¿Sabes que en el momento en que su hija se empezó a enfermar, o en el momento en que estaba ahí con Jesús, yo creo que le vino un flashback a Jairo? ¿Y qué es un flashback? Bueno, es recordar lo que había pasado. 4 capítulos antes, si nos vamos a Lucas 4, este hombre aparece por primera vez en la vida de Jesús. Dice Lucas capítulo 4, versículo 16. Vino a Nazaret Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga. ¿En dónde entró Jesús? En la sinagoga. Y precisamente Jairo era el principal de la sinagoga, dirigía la sinagoga. Ahí es donde Jairo había conocido a Jesús, pero no nada más esa vez, sino desde chico, porque sigue diciendo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Si has oído personas o tú mismo has dicho, a mí me gustaría saber qué hizo Jesús de los 12 años a los 30 que empezó su ministerio. Bueno, la Biblia no lo dice y sí lo dice. Aquí dice que ¿qué es lo que hacía Jesús? Acostumbraba a ir a la sinagoga, a congregarse y escuchar las escrituras. Y se levantó a leer y agarró el libro del profeta Isaías en el capítulo 61, un libro que escribió el profeta Isaías 700 años antes de la venida de Jesús. Y buscó el lugar donde decía, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. En pocas palabras, vine a salvarlos y liberarlos de las opresiones del alma. Vine por todos. Vine a darles una vida diferente. Vine a darles un matrimonio diferente. Vine a perdonar sus pecados. Y dice el versículo 20, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Todos estaban mirando a Jesús por lo que había dicho, por lo que había leído. Aún Jairo, el principal de la sinagoga. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido estas escrituras delante de ustedes. Y todos se maravillaban y empezaron a dar buen testimonio de quién era Jesús, cómo se congregaba, que era un buen hijo, quién era su padre José. Empezaron a hablar bien de él, pero Jesús los interrumpe y les dice, pero probablemente porque lo que estoy diciendo yo es que soy el Cristo, el ungido que había de venir. Lo primero que han de ponerse a pensar es, bueno, si tú eres quien dice que eres, ¿por qué no sanas a todas las personas en Jerusalén? ¿Por qué no cambias la ciudad y que nadie tenga enfermedades, que nadie se muera, que nadie sufra? ¿Alguna vez has oído o tú mismo has dicho, si Dios existiera, ¿por qué hay tantas muertes? ¿Por qué la gente se enferma? ¿Por qué hay divorcios? ¿Lo has dicho? Es lo mismo que estaban diciendo. Y Jesús les dijo, ¿sabes que no hay profeta en su tierra? Y empieza a decirles
que Dios no es exclusivo de ellos. Ellos se habían adueñado aparentemente de Dios, lo habían encajonado, lo habían puesto aparentemente en 4 paredes con una religión legalista. Ellos decían, Dios es nuestro Dios y nosotros solamente somos su pueblo. Y todos los demás son perros, son gentiles, es gente maligna. Y Jesús les dice, ¿saben qué? Acuérdense de todos los ejemplos en donde Dios no hizo milagros en su pueblo, pero sí los hizo con los demás. No sanó a algunos de leprosos judíos, pero sí sanó al sirio Naamán. Y cuando les empezó a decir que Dios no era exclusivo de ellos, lo agarraron, se enojaron con él a tal grado que lo quisieron matar, despeñar, y dentro de ellos estaba Jairo. ¿Sabes que uno de sus obstáculos para Jairo fue romper su orgullo? Ese orgullo de ese flashback de decir, cuando Jesús estuvo por última vez ahí en la sinagoga, yo fui de los que los quise matar, yo lo quise despeñar y Jesús pasó por en medio de nosotros. Pero ahora mi hija se está muriendo, ¿qué hago? ¿Me quedo con mi orgullo y no voy a buscarlo para que sane mi hija? ¿Me quedo con mi religión y dejo que mi hija se muera? ¿O hago a un lado mi orgullo y voy a buscar a Jesús? Yo mismo. No importa si soy el principal de la sinagoga. No importa si me corren de ser principal. No importa si me sacan de mi religión. Pero entre mi religión cuadrada, entre mi religión seca, entre mi religión legalista y la vida de mi hija, por supuesto que escojo la vida de mi hija. Y fue a buscar a Jesús, se arrodilló ante él, lo adoró y permaneció ahí en perseverancia, a pesar de las críticas. ¿Te imaginas cuando llegó ahí el principal de la sinagoga y se echó a los pies de Jesús? ¿Cuánta murmuración de la multitud hubo? ¿Cuántos codazos diciendo, mira, es el principal de la sinagoga? Y mira, ahí está ante los pies de Jesús. Jairo tuvo que romper esos obstáculos para lograr ser un verdadero padre. ¿Cuántos obstáculos tienes que tú romper, brincarte, hacer un lado para ser un verdadero padre? ¿Ha sido el orgullo el que te ha impedido no abrazar a tus hijos, no pedirles perdón? ¿Ha sido la vergüenza, el qué dirán, el que tus hijos te vean llorando, diciéndoles diciéndoles a tus hijos, hijos, me equivoqué, perdónenme, perdóname esposa? Viendo cómo te has hecho un hombre humilde, una persona que busca realmente a Jesús, un hombre que adora a Jesús, un hombre que lo quiere entender, que lo quiere conocer, un hombre que dirige a sus hijos. Esto lo hizo Jairo. Tuvo que romper su orgullo, su posición. Dice que la multitud lo oprimía. Él estaba acostumbrado a ocupar los principales lugares. Y el que ahora la gente lo empujara, el que la gente lo apachurrara. ¿Has estado en un meeting político en donde es tanta la gente que hay, que te empujan, te apachurran, te avientan, hasta a veces te insultan? Y tienes dos opciones: permanecer ahí o irte. Y muchos en la actualidad permanecen ahí por paga. Pero este no era el caso de Jairo. Al contrario, por buscar a Jesús estaba en peligro su paga. No dejes que el dinero sea lo que te haga buscar a Jesús. Busca a Jesús por amor. Busca a Jesús para adorarlo. Busca a Jesús con perseverancia. Este hombre se quedó ahí. Y dice otra vez Lucas
8:43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negándolo todos, le dijo a Pedro: y los que estaban con él: Maestro, la multitud aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Esta mujer tenía 12 años enferma. Había gastado todo su dinero con todos los médicos que le habían recomendado, y no solamente se le había acabado su dinero, sino también su condición era peor. Y precisamente fue otro obstáculo que tuvo que brincar Jairo, porque la espera era algo que no estaba él acostumbrado. Él estaba acostumbrado a respuestas rápidas, a ser el primero en ser atendido, a no estar en salas de espera. Y en ese momento él tuvo que escuchar que una mujer lo detenía. Ahí pudo haber dicho: ¿sabes qué? Hasta aquí llegué. Se supone que tú tienes que venir rápido a mi casa porque mi hija se está muriendo. En el momento en que se detiene Jesús, dice: alguien me tocó. Alguien me tocó. Y le empieza a preguntar a todos sus discípulos: oye, ¿quién me tocó? Y probablemente cuando le preguntó a Tomás dijo: no, mira, yo hasta que no vea quién te tocó, yo creo que alguien te tocó. A ver, Judas, ¿quién me tocó? Y Judas ha de haber dicho: no, mira, yo no toco personas, yo nada más beso a las personas que las voy a traicionar. Y a lo mejor le preguntó a Jacobo, ¿quién me tocó? No, Señor, tú dime quién te tocó y yo oro para que le caiga un rayo y lo destruya. Y va con Pedro y Pedro dice: ay, Señor. A ver, Jesús. O sea, la multitud te está apachurrando, oprimiendo, y tú dices: ¿quién te tocó? Pues todos te tocaron, Señor. Ese era Pedro. Y Jesús dice: no. Yo no estoy hablando de ese toque. Yo estoy hablando de un toque de fe. Alguien me tocó con fe y poder salió de mí. ¿Quién fue? Y la mujer tuvo que levantar la mano y decir: yo fui. Y mira lo que sigue diciendo. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. No solamente declaró de que estaba enferma, sino declaró todo lo que traía adentro, lo que le había pasado. Y lo estuvo escuchando Jairo. Y en el momento en que fue sanada, en ese mismo instante, Jairo necesitaba su fe ser incrementada para la noticia que segundos después iba a recibir. Y ese era otro obstáculo que tuvo que brincar: la realidad de las cosas. Dice el versículo siguiente, 48, y le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. ¿Qué pasa cuando te dan el diagnóstico en el hospital y te dicen: tus análisis dicen que tienes cáncer y te vas a morir? ¿Qué pasa si te dicen: tienes COVID-19? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a alejar? ¿Vas a ir a buscar tu féretro? ¿Vas a decir: me voy a morir? ¿Te vas a dar por vencido? Esa era la realidad. No es que fuera, es que ya es. Ya se había muerto. ¿Qué hubieras dicho tú? ¿Qué es lo lógico de haber dicho? Pues, Señor, muchas gracias. Por culpa de esta mujer que hizo que se retrasara tu ida a mi casa, mi hija se murió. Pues ya se murió, muchas gracias. Nos vemos, Jesús. Ya cuando quieres tirar la toalla, ya cuando te topas con
la realidad, las noticias que te están diciendo. La Biblia dice que no andamos por vista, andamos por fe. Somos de otro género. En el momento en que creemos y confiamos al 100% en Jesús, nacemos de nuevo y nuestra ciudadanía no está en esta tierra, sino somos conciudadanos con Jesús del cielo. Tenemos otro tipo de fe, una fe que rompe barreras, una fe que se niega aún a la lógica, a las circunstancias y a las realidades. La Biblia dice en el libro de Romanos que hay que decir las cosas que no son, como si ya fueran. A veces tener que negar una realidad, unos hechos, y por fe decir lo contrario. Viene el ánimo de Jesús. Y le dice en el versículo 50, oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Eso se lo dijo Jesús a Jairo hace 2000 años. Y hoy en la palabra Jesús te lo dice a ti, no temas, cree solamente y serás salva, sana, restaurado. Cree solamente, cree que Jesús es el Hijo de Dios que vino a pagar por tus pecados, que es tu Salvador, que es tu amigo, que es tu ayudador, es tu protector, es tu roca firme, es tu bandera que va delante de ti para defenderte, es tu Dios, es tu amigo, es tu protector, tu amado, tu novio. Él es Jesús. Cree solamente, deja de llorar y escucha las palabras de Jesús. No temas, cree solamente y tu hija será sana, será salva. ¿Sabes que el versículo 50 nos da ese ánimo que da Jesús en los momentos más tristes? 51, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie. ¿Sabes que fue obediente Jairo? Jairo no despidió a Jesús, ni se alejó de Jesús, escuchando la realidad, sino que fue obediente y continuó llevando a Jesús a entrar a su casa, para que su casa cambiara, para que las circunstancias de su casa y de su familia cambiaran. Cuando tú dejas entrar a Jesús en tu casa, en tu vida, todo cambia. Desde tú cambias, tu cónyuge cambia, tus hijos cambian, hasta tu suegra cambia. ¿No lo crees? Deja entrar a Jesús. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentaciones por ella. Pero él dijo, no lloren, no está muerta, sino que duerme. ¿Sabes que viene el consuelo de Jesús? En los momentos más tristes de nuestra vida, siempre van a estar las palabras de Jesús para consolarnos, para fortalecernos. Yo no sé qué haría si yo no hubiera conocido a Jesús. Yo no conocí a Jesús como mi amigo y Salvador, como mi Dios y mi Señor, cuando mi padre murió. Y cuando mi padre murió, para mí fue tan difícil que tengo leves recuerdos del momento en el entierro, del dolor tan grande que tenía. Mi mente se bloqueó. Yo sé lo que es pasar una gran pena sin Jesús, sin yo tener la confianza en Jesús, sin amarlo y conocerlo como ahora lo conozco. Y después he pasado por cosas muy difíciles, por muchas traiciones, por muchos desalientos, pero ahora con Jesús y las cosas son diferentes. En los momentos más difíciles, cuando ya conoces a Jesús, viene la palabra de consuelo, la palabra que te levanta, te puedes sostener en la roca, en algo firme, en el que te hizo, en tu Salvador, en tu amigo, en tu protector, en tu ayuda, en tu amante, tu Señor, tu ayudador, tu consolador. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él tomándola de la mano clamó diciendo, muchacha, levántate. En Lucas dice, talita cumi, a ti te digo, levántate.
levántate. Viene la palabra de Jesús que viene a resucitar muertos. ¿Y por qué resucita muertos? Porque Él es el conquistador de la muerte. Él es el creador de la vida. Él es el que nos dio aliento de vida a ti y a mí. La niña despertó. Estaba muerta, dice la palabra, pero despertó. Resucitó. Dice el versículo 55, aclarándolo todavía más. Entonces su espíritu volvió. ¿Qué pasa cuando una persona muere entonces? Su espíritu se va. Entonces este cuerpo solamente es el cascarón. Pero lo que mueve mis manos, lo que mueve mis ojos y mis piernas y mi boca es el espíritu que Dios me dio. Y ese espíritu siempre va a permanecer vivo. Se aleja del cuerpo y el cuerpo cae. Y si eres creyente, se va al lugar que escogiste en vida con Dios, si es que lo escogiste. Y si no eres creyente, se va al lugar que tú pensaste cuando rechazaste a Dios, a un lugar alejado de Dios que se llama infierno. Eso lo escogiste tú. Dios quiere que escojas a Él como único Señor y Salvador. Así como cuando escogiste a tu esposo, tu esposa para toda la vida, así en vida tienes que escoger con quién quieres permanecer cuando tu espíritu deje el cuerpo. Dice el versículo 55. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Le regresó a su hija. Y para que supieran que no era un fantasma, porque había esa idea en aquel entonces, les dijo, denle de comer. Los fantasmas no comen, nada más se espantan. La niña pudo comer y les dio una segunda sugerencia: no se lo cuenten a nadie. ¿Y por qué les dijo no se lo cuenten a nadie? Porque era el primer año de Jesús. Jesús sabía que todavía faltaba tiempo para ser coronado rey en la entrada triunfal de Jerusalén. Él tenía que todavía seguir predicando lo más abiertamente posible. ¿Tú crees que no dijeron los padres que su hija había resucitado por el poder de Jesús? ¿Habrá seguido siendo principal de la sinagoga? ¿O más bien fue ahora un seguidor de Jesús desde que vio y escuchó el poder de Dios? La obediencia trae bendición. Pero, ¿qué es lo que te hace ser un verdadero padre? ¿Sí o no, como padres, hemos sido bomberos, hemos sido supermanes, hemos sido caballos, hemos hecho un montón de proezas para poder agradar a nuestros hijos? Pero ve lo que hemos hecho como padres. Identifícate con uno de ellos o identifícate con todos. Oye, ¿y tu papá qué es? Mi papá es doctor. Y plomero. Y maestro. Y estilista. Es futbolista. Policía. Velador. Grúa. ¡Ay, princesa! ¡Ay, es lija! Robot. Trampolín. Escalón. Y tiro al blanco. También es cuaderno, cama, espía, gigante, hombre invisible, fantasma, árbol, avión, tormenta, es cazador, bombero, caballo, y a veces vaca, banco, portero y carretera. ¿Y el tuyo? ¿Sí o no? Tuvimos muchísimas funciones como padres, muchísimos papeles de bomberos, payasos, electricistas, fuimos hasta Rambo muchas veces. Pero eso no nos hace ser verdaderos papás.
Yo no estoy hablando de cómo ser papá. Yo estoy hablando de cómo ser un verdadero padre. Y un verdadero padre es aquel que guía a que conozcan sus hijos a Jesús. A aquel que ven el ejemplo del Padre adorando, hincado en las noches y en las mañanas, orando a Dios, buscando su dirección. Un verdadero padre es aquel que consuela y que da amor a sus hijos, que provee, que ayuda, que levanta, que a veces tiene que pedirles perdón. Un verdadero padre es aquel que ama a la madre de sus hijos y la respeta y le da honor, que la tiene gozosa, que la tiene contenta. Un verdadero padre es aquel que busca constantemente al Padre. Un verdadero padre es aquel que es reflejo del Padre Celestial, de tal manera que cuando les presente a sus hijos al Padre Celestial no tengan ningún problema con amar al Padre Celestial, porque amaron al Padre terrenal, porque vieron en el Padre terrenal ese reflejo, esa imagen y semejanza del Padre Celestial. Si hoy tú estás aquí viéndome y quieres ser un verdadero padre, quieres mostrar la característica principal de ser un verdadero padre, así como Jairo, que buscó a Jesús, adoró a Jesús, estuvo en permanencia con Jesús y tuvo que brincar todos los obstáculos de la fe, sabiendo que Jesús no solamente sana, sino también salva. Y permaneció hasta ver que su hija había resucitado. ¿Por qué hizo todo eso? Sino por el amor a su hija y por el amor a Jesús. Hoy es tiempo, papá. Has hecho muchos esfuerzos, pero haz el principal de todos. Sé un verdadero padre amando a Jesús, poniendo toda tu confianza en Él, pasando de incrédulo a creyente de Dios. Por eso cierra tus ojos, tú y toda tu familia, tú que me estás escuchando. Deja a un lado, así como Jairo hizo al lado, el orgullo, su posición, el momento, la espera, todo lo que esté impidiendo que por fin llegues a Dios. Y cierra tus ojos. Déjame te dirijo en una oración para que pongas tu confianza en Dios. Repite conmigo: Padre, quiero ser imagen y semejanza tuya, representándote bien en esta tierra, siendo la imagen de Jesús. Sé que me amas tanto que mandaste a Jesucristo, tu único Hijo, a esta tierra para salvarme. Porque ahí en la cruz Jesús derramó su vida, su sangre, por el perdón de mis pecados. Y me demostró que era hijo tuyo, habiendo resucitado de entre los muertos. Jesús está vivo. Tiene más de 2000 años vivo después de resucitar. Y yo me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Perdóname, porque si no era creyente, eso me hacía un pecador y no me hacía un verdadero padre. Perdóname por todos mis pecados. Perdóname por toda mi maldad. Perdóname por mi incredulidad, por no haberte creído. Hoy te pido perdón, Señor, y te pido que entres en mi corazón y me salves. Te pido que borres mis pecados y me cambies de adentro. Quiero ser una nueva persona. Antes de partir de esta tierra, quiero ser un verdadero hombre, un verdadero padre. Y Señor, gracias porque me hiciste hombre. Gracias, Señor, por la vida de mis hijos. Gracias por mi cónyuge. Gracias, Señor, por la vida que me diste. Y gracias porque hoy has perdonado todos mis pecados. Hoy puedo decir que soy salvo en el nombre de Jesús. Amén. No dejes que una mosca te robe
lo que Dios quiere darte. Haz un lado las moscas, haz un lado los obstáculos y entrégate a Dios. Y felicidades, porque si hoy lo hiciste de corazón, has nacido de nuevo, ahora eres hijo de Dios y ni las moscas podrán alejarte del amor de Dios. Ahora que es Día del Padre, ve y abrázalo, ve y pídele perdón, ve y bésalo, perdona a tu papá, háblale por teléfono, regálale algo. Si le quieres regalar un martillo, está bien, pero el día de hoy no lo pongas a clavar. Hoy hazle unos chilaquiles, hazle una sopa, cómprale una hamburguesa y déjalo disfrutar. Y apapáchalo. Dile cuánto lo amas. Dale gracias por todo lo que te ha dado, por su proveeduría, por sus lágrimas, por su cuidado, por su ayuda. No esperes hasta que esté en una tumba para llorarle. Es el tiempo de abrazarlo. Dile todo lo que has pensado de él. Dile lo bueno y lo malo. Pídele perdón y perdónalo. Y abrázalo. Empieza a disfrutar a tu papá. Dios te bendiga, papá. Dios te bendiga y pásate un excelente día. Y así como el Día de las Madres tuvimos 2 predicaciones, ven y escucha la próxima semana la segunda predicación de los padres. Dios los bendiga, papás. Buenas tardes. Excelente palabra la del día de hoy. Así que si tú hiciste esta oración por primera vez, déjame felicitarte y mandarte un fuerte abrazo, porque ya eres parte de nuestra familia. Quiero invitarte también a que nos mandes vía WhatsApp tu nombre, de dónde nos visitas y cuál es tu petición de oración especial. Estamos muy contentos de que estés en esta transmisión con nosotros, por eso queremos invitarte a que sigas todas nuestras transmisiones los días miércoles y domingos. No te los puedes perder. Nos vemos.